Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas, buenas. Acá estamos de vuelta en un nuevo tiempo, una nueva transmisión, en el cual esperando bueno, que podamos pasar un momento bendecido de parte de Dios y que usted también pueda ser bendecido a través de la palabra de Dios. Así que bueno, le damos la bienvenida. Queremos saludar a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan, que nos mandan mensajes. Estamos viendo, acuérdense, estamos viendo el tema de esta primera parte de liberación del libro de los Efesios, ¿no? Hemos visto algunas cosas con respecto a lo que es liberación, donde estamos parados. También hemos visto de tener un espíritu de sabiduría y inteligencia y sabiduría en el conocimiento de Dios. También esta última parte hemos hablado del favor, ¿eh? El favor de Dios con respecto a las gracias de Dios hacia nuestras vidas. Eso está hablando siempre hacia el cristiano, el creyente, ¿no? Y como siempre decimos, si usted no practica este, la, la palabra de Dios o no asiste a ninguna iglesia, lo invitamos para que usted también sea parte de todo esto que estamos hablando. Y la única manera de hacerlo es entregando su vida al Señor Jesús, pidiéndole perdón, arrepentirse, buscar a Dios y bueno, el Señor estará obrando en su vida, en su matrimonio, puede ser, en su corazón. Así que bueno, acá estamos nuevamente. Queremos, primero vamos a orar para que Dios nos dé gracia y poder estar soltando lo que hoy Dios quiere dar. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús te pedimos la bendición de tu presencia, de tu Espíritu Santo, para que este sea el medio en el cual puedas tocar nuestra vida a través del poder de tu palabra. Señor, bendice cada una de nuestras vidas, bendice a aquellos que nos estarán viendo y escuchando y que hoy sea un día muy especial, el día en el que Dios pueda estar haciendo un milagro, una bendición, liberación, bueno, lo que el Espíritu Santo quiera hacer. Así que le damos la bienvenida. Bendecimos tu nombre y pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, ustedes saben que estamos hablando del libro de los Efesios y creo que en algunas maneras nosotros hemos eh, hablado, ¿no? Con respecto a de dónde nace la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso nace a través de un viaje misionero de Pablo, ¿no? Y cuando él entra en Éfeso, no fue un momento muy agradable, porque cuando él empieza a predicar la palabra de Dios, eh, nosotros vemos a través de la Biblia y la historia que nos cuenta que había tres ciudades importantísimas, esto lo he hablado muchísimas veces, que era Corintos, una ciudad comercial donde se hacían todo tipo de trabajo, de servicio, de obras teatrales, el circo romano. Bueno, había mucha actividad eh, social en Corintios. En cambio, en Atenas, Atenas era una ciudad filosófica donde se juntaban todos los filósofos a hablar sus temas y presentar sus pensamientos, sus dioses, ¿no? Ahí es cuando vemos en el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo entra en Atenas y se enardece por causa de la tremenda idolatría que había, la cantidad de dioses que había y él encuentra un monumento que dice al Dios no conocido y comienza a predicar ahí, ¿no? En, en Atenas, una ciudad, un centro filosófico. Tenemos el centro comercial en Corintio y el centro filosófico en Atenas, pero también está el centro religioso, que era Éfeso, era un lugar altamente difícil, en un lugar espiritual, en un lugar donde tenía que haber guerra espiritual y es donde el apóstol Pablo habla de la revelación de la iglesia del Señor
y de la condición en la cual uno tiene que trabajar en el Señor, primeramente hablando de la libertad, que es lo que estamos hablando ahora, y después de cómo entrar en una guerra espiritual, ¿no? Una sanidad, una terapia del alma y después poder entrar en una guerra espiritual. Si tú no eres verdaderamente libre, si tú no estás sano, ¿no? Sano en tu mente, en tus pensamientos, no puedes hacer guerra espiritual porque el diablo va a hacer de ti, de tu vida, va a ser un desastre tu vida, ¿no? Entonces, como primera medida hemos tomado esta primera parte que nos abarca el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de los Efesios, hablando de la libertad, ¿no? De libres en Cristo Jesús. Por eso ahí en el Evangelio de Juan habla y nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que, bueno, empezamos a compartir la palabra del Señor. Acá, acuérdense, estamos equilibrando un poco los tiempos, estamos los miércoles a las 20 horas y también estamos los sábados a las 10 de la mañana, empezamos, a veces se nos complica por el tema de conexión y todas esas cosas que pasan que a veces uno quiere empezar a hacer algo y no lo puede hacer, se apura y bueno, en esto hay que tener calma, hay que tener tranquilo para poder hacer una transmisión buena y que usted y el que esté escuchando y el que esté viendo pueda entender lo que estamos hablando. Gracias por todos aquellos que me mandan saludos, le vuelvo a repetir, aquellos que dicen que la palabra es bien clara y la persona puede entender. Y bueno, para eso es la palabra, para eso es el Espíritu Santo, para clarificar lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios te quiere hablar, lo que Dios le quiere hablar a la iglesia hoy. ¿No? Entonces, Dios usa sus medios, usa sus ministros, usa aquellos que ha llamado con un propósito determinado, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, estamos nosotros y después hay otros también que eh, ministran y trazan la palabra de Dios conforme al propósito de Dios y a los principios y determinados y dirigidos y administrados por el Espíritu Santo. Amén. Me sigue ahí, estamos ahí, vamos a comenzar a estar ya compartiendo la palabra del Señor. En este tema que hablábamos es liberación 4, ¿no? Ahí hemos hecho liberación 1, 2, 3 y ahora es la cuarta, ¿no? La cuarta etapa. No sé si vamos a terminar porque hay otra etapa más, vamos a ver si la podemos hacer todas juntas y si no, el miércoles terminaremos con la parte de liberación. ¿Cuántas cosas que hay? Si usted está escuchando y está viendo, usted puede ver los videos anteriores, ¿no? Que ya van 3 videos y también están en YouTube, usted lo puede estar mirando y siguiendo toda esta serie de talleres, de presentaciones o de estudios, no sé, como quiera usted llamar. Hay algunos que me han llamado y me han dicho, y me han mandado un mensaje y me han dicho que le ha clarificado lo que es la salvación, le ha hecho pensar que verdaderamente dónde están parados, qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que pueden hacer o qué es lo que Dios determinó por cada uno para hacer. Esa es la intención de Dios y la intención que Dios nos da a nosotros, ¿no? Porque dice que el Señor provoca el querer como el hacer, ¿no? Es de bendecir, es de que usted se abra su mente, que usted pueda entender todas estas cosas, ¿no? Y no que usted pueda comerse cualquier cosa, usted no puede escuchar cualquier cosa tomada de los pelos. Tenemos que tomar cosas que vengan de la palabra de Dios, pero también el Espíritu Santo hace su obra, ¿no? Hace su obra, el Espíritu Santo obra como Él quiere, pero siempre apoyado en la palabra de Dios. Siempre el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad. Aunque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, obra como Él quiere, toca a quien quiere, levanta a quien quiere, da dones al que Él reparte, dice que conforme a lo que Él quiere, es el Espíritu Santo, es Dios. Usted no puede criticar, usted no puede
decir por qué a uno este y a otro. No, no, no. Usted tiene que creer que es el Espíritu Santo el que está orando. Y si usted tiene algo, y si usted tiene un ministerio, si usted está haciendo, ha sido llamado por Dios, si usted tiene que hacer algo, no, no estoy hablando solo en el tema de la prédica, ¿no? No estoy hablando solo de la prédica, porque a veces piensan que servir a Dios es predicar solamente. No, hay muchas maneras de predicar, hay muchas maneras de accionar, hay muchas maneras de servir. Entonces, pero en cada servicio usted tiene que ser verdaderamente libre. En cada servicio usted también tiene que entender que va con el favor de Dios. Usted en cada servicio usted tiene que entender que tiene que tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios para dar la palabra oportuna en el lugar que usted estés trabajando. No importa qué lugar, pero es el lugar que Dios le puso para estar trabajando y sirviendo al Señor. También usted tiene que saber que para poder reconciliar al otro, primero usted se tiene que reconciliar con Dios y Dios tiene que hacer un trabajo con usted, que esto es lo que hoy vamos a estar hablando. ¿Me sigue? Así que vamos a ir ahora a la palabra de Dios, vamos a ir ahora a lo que en esta mañana tenemos pensado para estar haciendo. En el libro de los Efesios, del capítulo 2, versículo 14 al 18, nos habla ya otra cosa, ¿no? Reconciliados con Dios. Habíamos visto, ¿se acuerdan, no? Lo que habíamos visto, ¿dónde estás parado? ¿Dónde estás parado? ¿Eh? La segunda cosa que habíamos visto, se la vuelvo a repetir porque siempre a Dios le gusta que repita, ¿no? Tenés inteligencia y sabiduría, ¿no? Para saber planificar en los propósitos de Dios para con tu vida. También el favor de Dios, ¿no? La libertad trae el favor de Dios, ¿no? El favor de Dios tiene que ver con que la gracia de Dios para con nosotros, que éramos pecadores, no merecedores de la gracia, pero Dios nos escogió para un propósito grande y poderoso. ¿No? La gracia, el favor de Dios, cuando usted funciona, cuando usted sirve, cuando usted camina, cuando usted predica, cuando usted enseña, cuando usted sirve, cuando usted está haciendo una obra de Dios, el favor de Dios va con usted. ¿No? Así que, y ahora nos toca el tema reconciliados con Dios. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura o qué nos dice el apóstol Pablo a través de la Escritura inspirado por el Espíritu Santo. Le decía capítulo 2 del versículo 14 al 18 del libro de los Efesios. Acuérdense que estamos mirando todo el libro de los Efesios. Primera parte, liberación. Segunda parte, terapia del alma, que vendría a ser en alguna manera sanidad interior, pero no le quise poner ese nombre para que no. Hay gente que por ahí no cree en estas cosas, pero ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Y terminando con guerra espiritual. Meterse en la guerra. ¿Qué es la guerra espiritual? ¿Qué es guerrear? ¿Qué es pelear? ¿Qué es interceder? Eso lo vamos a ver más tarde si usted me sigue y con toda esta serie de videos que vamos a estar compartiendo. Amén. Usted está ahí, me sigue, está conmigo, está compartiendo conmigo este momento. Te bendigo, Dios te bendiga. Mire, el apóstol Pablo hace una tremenda declaración, que la única manera que el ser humano tenga paz es a través de Cristo. No hay paz si no es a través de Cristo. Mucha gente dice, bueno, entramos en paz. Yo me acuerdo que en la guerra de las Malvinas, en el año 82, eh, venía el comandante de las naves a la Argentina con una flota tremenda y él venía con una Biblia. Y es curioso, ¿no? Acá nosotros, los sacerdotes de acá de Argentina, bendijeron las armas, ¿no? Las bendijeron con agua bendita. Y el comandante de la flota inglesa venía con una Biblia, ¿no? Y bueno, y la expresión que hizo este comandante. Así que, bueno, en alguna manera lo hizo, conquistando y volviendo a recuperar hacia las Malvinas, pero fue la paz de ellos,
la paz de ellos, la paz del lugar, de las Islas Malvinas, la paz, o por lo menos la aparente paz, porque todavía hay conflictos, ¿no? Con todo ese tema. Y acá no, acá Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz doy. No es como la da el mundo, ¿no? Mi paz es verdadera. ¿Por qué? Porque no nos reconcilia con una persona o con una nación, sino nos reconcilia con Dios, ¿no? Nos reconcilia con Dios. Y esa paz se logra a través de Cristo. No hay otra manera de tener paz con Dios, sino es a través de Cristo Jesús y su obra redentora en la cual se manifestó en la cruz de Calvario muriendo por los pecadores, ¿no? Y por medio de pacificar y así tener una pacificación, tener paz y así comenzar una nueva relación con Dios, ¿no? Entonces, eh, Jesús es como el medio pacificador, ¿no? Él es el medio pacificador y a través de Cristo nosotros podemos tener una nueva relación con Dios. Quizás usted lo sabe, usted lo conoce, pero hay gente que por ahí no lo sabe. No lo sabe, no lo entiende como algunos me han hablado. A lo mejor usted entiende bastante de la palabra de Dios y sabe, ¿no? Y se acuerda, ¿no? De todas estas cosas, pero qué interesante es que Dios nos recuerda todo esto para que entendamos que Cristo es nuestro pacificador, ¿no? Acuérdese de otra cosa, que yo siempre hablo, Romanos 14, 17, dice que el reino de Dios no consiste en comida, bebida que se diluye, sino que consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso quiere decir que la justicia de Dios tiene que ver con la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y la paz es la reconciliación entre Dios y el hombre. ¿eh? Cuando uno recibe a Cristo, recibe su obra redentora, cree que Jesucristo tomó su lugar, cree que toma y declara que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarlo, para purificarlo, para santificarlo y para justificarlo en la presencia del Señor, ¿no? Y ahí cree todo lo que es la obra redentora de Jesús y entra en una nueva relación con Dios. Y dice también, terminando, el gozo del Espíritu Santo. Es el resultado de las dos primeras cosas, ¿no? La justicia y la paz, la reconciliación, y uno cuando se reconcilia trae gozo, trae paz, trae alegría, trae... Usted no tiene paz, usted no tiene paz, tiene paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo a los filipenses. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Es la que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire qué importante es tener paz con Dios. Qué importante, ¿no? Porque no solamente establece una relación con Dios, sino que también establece una relación con nosotros mismos, ¿no? Y podemos determinar cosas importantes para los propósitos que Dios tiene para conmigo y para con usted. Qué importante es la paz de Dios, ¿no? Y le vuelvo a repetir, que la paz de Dios, ¿no? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios va mucho más allá que el razonamiento humano, que el entendimiento humano, que vio que el entendimiento humano y el razonamiento humano dice, no se puede, no lo vamos a alcanzar, mira lo que está pasando, mira lo que está sucediendo, mira lo que está pasando en el mundo, mira cuánta gente está pasando esto, mira lo que está sucediendo con esto, con esto, con esto, y trae paz. Las noticias que vienen no son noticias buenas, inquietan al ser humano, ¿no? Pero la paz de Dios, que sobrepasa toda lógica y todo entendimiento, es la que guarda tu corazón. Y tus pensamientos en Cristo Jesús. Hoy hay mucha gente enferma por esa causa, ¿no? Porque se le va la paz, no tiene paz, está viviendo en angustia, está viviendo en tristeza, vive en confusión, con falta de decisión, ¿no? Entonces, miren lo que estamos hablando en esta mañana.
en este momento, ¿no? De que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Entonces acá tenemos, la paz es reconciliadora, ¿eh? Cambia la relación entre Dios y la persona. Veamos lo que dice acá el apóstol Pablo, ¿no? Acá dice, el verso 14, porque Él es nuestra paz, gloria a Dios, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bien, acá tenemos muchas cosas como para poder estar hablando, ¿no? Dice que Él es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Vamos a hablar bien claro, ¿no? Hablamos, hablemos bien claro con respecto, algún día me gustaría dar un estudio con respecto a Romanos 11, ¿no? Y ver qué realmente Dios nos dice a través de ese pasaje. Porque no podemos andar con ambigüedades, no podemos andar con cosas. A veces hemos aprendido cosas que inclusive no estaban en la Biblia. Y hemos aprendido cosas y hemos hecho cosas que nos dijeron, que nos contaron, pero que no están en las Escrituras. Simplemente es porque se les ocurrió y quizás no es que hubo maldad, no es que hubo mala intención, es mala interpretación. Entonces, si nosotros, si usted y yo queremos interpretar bien la Biblia y queremos tener la revelación clara de la palabra de Dios, vayamos a la Escritura, ¿no? Ahí en el capítulo 11 del libro de Romanos nos habla un poco de esto, ¿no? Fíjese que dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bien, eh, en primer lugar, los gentiles estaban fuera, no tenían parte de lo que es la salvación y no tenían parte de lo que el Señor tenía preparado en sus propósitos para toda la humanidad, ¿no? Para meterlo dentro del reino. Entonces, el pueblo de Israel tiene una característica especial que fue llamado, ahí vemos desde el momento en que Abraham fue llamado, ¿no? En ese momento, creando, eh, derramando la bendición sobre Abraham, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Le dijo Dios en el capítulo 12 del libro de Génesis. A Abraham nació Isaac, después nació Esaú y nació Jacob, y a través de Jacob vinieron 12 hijos, de los 12 hijos se hizo una familia grande de 70 personas, llegaron a Egipto, Egipto crecieron, 400 años estuvieron ahí, y cuando Moisés entra en Egipto nuevamente para rescatar al pueblo de Israel, había más de 2,5 millones de personas, ¿no? De un solo hombre, y tiene una característica muy amplia, ¿no? Entonces Dios hizo un pueblo, y usted mira bien ahí en el libro de Éxodo, del capítulo 19, versos 4 y 5, dice, vosotros sois mi especial tesoro, y les habló a ellos, ¿no? Los rescató de la esclavitud de Israel, de Faraón, de los egipcios, ¿no? Y dijo, vosotros sois mi especial tesoro y seréis un pueblo de sacerdotes y de gente santa. No es que con cara de santo, sino gente apartada para mí. Así le dijo el Señor, ¿no? Y ahí le dio órdenes, los ordenó por tribus, todo, pero siempre pensando en su reino,
Te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Muchos no entendieron ni jota lo que Dios le hablaba, solamente pensaban en sus temas personales, nada más. Muchas veces las personas piensan solamente en sus temas personales y no amplían su visión y no ven más allá de lo que su nariz puede estar viendo, ¿no? Y Dios quiere que nosotros veamos todo el panorama, y para ver el panorama tiene que subir al monte. Cuando usted sube al monte, entonces usted ve las cosas diferentes, ¿no? Suba al monte, acostúmbrese a subir al monte. Usted me entiende lo que le estoy diciendo. Entonces Dios formó a un pueblo, al pueblo de Israel, ¿no? Primero se llamaba, note lo que primero era, ¿no? Jacob, Jacob luchó con un ángel, le cambiaron el nombre, Israel, y ahí comienza, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? Y ahí vemos, y el pueblo de Israel entra en el reino de Dios y hasta lo que ha sucedido, Josué, los jueces, la restauración los reyes de Israel, ¿no? Ahí con los reyes que se establecieron, ahí con David, también con Salomón, y primeramente estaba el que empezó el cambio fue el profeta Samuel, ¿no? Que significa oído de Dios, y él llamó a Saúl, y Saúl el principio, un hombre elegido por el pueblo, y David era un hombre elegido por el corazón de Dios, y usted me va pensando eso, y las ideas me vienen llegando, llegando, trayéndome a mi memoria, porque esto es muy amplio para hablarlo, es muy amplio. Siempre Dios pensó en su reino. ¿Eh? Tenemos ahí a Saúl, tenemos a David, y terminó Salomón hasta en la cúspide, ¿no? de Salomón, y después viene el derribamiento. Que van de vuelta a esclavitud ahí a Babilonia, y bueno, surgen los profetas y todas las cosas que nosotros conocemos en la Biblia. Pero ¿por qué lo llevo a esto, no? Eh, Entrando ya en el nuevo tiempo, naciendo Jesús, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo esto ha acontecido, y Dios siempre pensó en su pueblo, ¿no? Y el pueblo de Israel era su pueblo, pero dice, a lo suyo vino, a lo que él vino a morir, pero los suyos de Israel, no lo recibieron. Más a todo lo que lo recibieron, ahí lo tenemos en el Evangelio de Juan, primera 12, dice, a lo suyo vino, ¿a qué vino? A morir a la cruz del Calvario. Mas los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les fue hecho hijos de Dios, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, acá vemos, hermano, que el pueblo de Israel esperaba un rey poderoso, con una espada, con un caballo que venía como rey, pero nunca pensaron que iba a venir como siervo. Y Jesús vino siempre primero como siervo, y va a venir como rey. Va a venir como rey, eso es lo que nosotros estamos esperando. Pero noten que parece que hay una separación, y en realidad no hay separación. No, ¿por qué? Porque el Señor acá dice, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, Dios llama a los gentiles, y los gentiles son los de afuera, los de fuera. Eso significa eclesía, significa los de fuera, ¿no? Los de fuera los trajo adentro. Y en el capítulo 11 de Romanos explica ahí que estaba el olivo, que es un árbol representativo del pueblo de Israel, muy representativo, ¿no? Dice que el olivo verdadero estaba dentro de la casa, y el olivo silvestre crecía fuera de la casa. Entonces acá tenemos los dos pueblos representados, el olivo verdadero, que era el pueblo de Israel, y el olivo silvestre, que era los gentiles, que el Señor, por causa de que los suyos lo rechazaron, los suyos lo rechazaron, hizo que el apóstol Pablo se dirigiera ¿a dónde? Al árbol de afuera, a los gentiles,
y dice que los trajo adentro. Es decir, lo que el pueblo de Israel tiene que entender, que tiene que reconocer a Jesucristo como el Mesías. Tiene que reconocer. Y va a llegar un momento que lo van a reconocer. Van a reconocer a Jesucristo como el Mesías, ¿no? Pero mientras tanto, los de afuera, que es la iglesia, están entre adentro. Entonces, los de afuera, escuche bien esto porque esto es importante, los de afuera fueron injertados en el árbol verdadero, fueron injertados en el árbol verdadero, reconociendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los del árbol verdadero tienen que reconocer a Jesús, cosa que ha ocurrido, mucho ha ocurrido, los apóstoles también, muchos israelitas y hebreos, judíos que aceptaron al Mesías, aceptaron a Cristo como el Mesías, ¿no? De su vida. Esto, hermano, dice, se derribó la pared. Había una pared, los de adentro y los de afuera. El Señor derribó la pared y de dos pueblos hizo uno. Y la raíz es la misma. Noten que cuando Jesús habla con la samaritana, Él le dice en el pasaje, le dice, la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos, del árbol verdadero, de la raíz verdadera, de la esencia verdadera. De ahí viene la salvación nuestra, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que nosotros tenemos por ahí que adquirir toda por ahí una cosa que a veces no nos pide Dios, ¿no? Dios no nos pide que nosotros hagamos cosas que puedan hacer como ritos, ¿no? Ritos. Dios no quiere ritos, aunque se han incorporado muchos ritos, muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios, porque Dios es otra cosa, el Señor es otra cosa. Entonces, derribando, haciendo la paz, estamos en paz, hermano, por medio de Cristo. Y el Señor derribó la pared, derribó la pared y de dos árboles hizo uno. Algún día vamos a hablar de Romanos capítulo 11, ¿no? Segunda cosa, dice que anula nuestra situación legal, anula nuestra situación legal y declara su vida justa. En el libro Romanos volvemos a hablar que habla mucho de la justificación, ¿no? Justificados pues por la fe, capítulo 5, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos de vuelta, ¿no? Tenemos de vuelta. ¿eh? Tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Tiene que ver con la justificación, ¿no? Somos justificados por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos justifica en la presencia de Dios, que Cristo murió por nosotros, no podíamos ser nosotros, sino que Cristo ocupó mi lugar, ocupó tu lugar para que nosotros pudiéramos hoy tener una nueva relación con Dios y podamos estar reconciliados con Dios. ¿Qué te parece? Qué bueno es este pensamiento, qué bueno es esto lo que hoy estamos hablando, ¿no? Que estamos compartiendo. Yo no sé si usted está conmigo y me comparte esto, sabe que a mi mente vienen muchas cosas. Parece que el Espíritu Santo me está ministrando de tal manera y quizás mi mente va más rápido que mi palabra. Mi mente está yendo más rápido que mi palabra porque el Espíritu Santo me está bombardeando de pensamientos, de cosas, que es lo que Él quiere que nosotros clarifiquemos en estos momentos y en estos videos que estamos haciendo. Tiene que haber una cosa clara con respecto a Dios, quién es Dios, ¿no? Hay mucha confusión, como yo le decía, ¿no? Entonces, la reconciliación anula la situación legal de la persona. Usted imagínese que si usted está condenado, ¿no? Usted está condenado por un delito, ¿no? Delito justo o injusto, no, está condenado por un delito. Y de repente viene el juez y mira su legajo, ¿no? Y empieza a mirar su legajo y bueno, y hay alguien que intercede, ¿no?
por usted que en alguna manera es el abogado, ¿no? Hay el abogado que le dice, mire, este hombre ha hecho esto y esto, aquello. Estamos hablando de un abogado terrenal, ¿no? No estamos hablando de, tenemos un abogado para con Dios, el abogado para con Dios entregó su propia vida. Un abogado no te entrega su propia vida. Un abogado está buscando otros intereses, ¿no? Pero es una referencia un poco, no igual, pero similar a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces viene el abogado e intercede por usted. Le dice, no, este hombre, que esto, que el otro, está arrepentido, quiere cambiar de vida, quiere ser otra persona, se quiere restaurar, se quiere... Entonces, el juez toma esa palabra del abogado y empieza a estudiar el legajo de este hombre. Entonces, en el legajo figuraba, este hombre hizo esto, bueno, pero el abogado me dijo que este hombre va a cambiar y quiere cambiar. Y yo voy a poner una ficha sobre este hombre. Entonces, ¿qué hace el juez? Anula, anula, anula esa condena, anula esa condena y le dice, mira, desde este momento vas a tener libertad. Bueno, en la justicia de por acá y de muchos lugares, dice, vas a tener libertad condicional, como para decir, a ver qué vas a hacer en el mundo. Y yo creo que también Dios la verdad que Dios nos da una libertad completa, completa, pero en alguna manera también es condicional. ¿Por qué? Porque Él quiere saber qué vamos a hacer nosotros, aunque ella sabe lo que vamos a hacer, pero Él quiere demostrarnos a nosotros mismos si somos capaces de vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Mm? Entonces Dios nos libera, el juez lo libera al hombre y el hombre sale de la cárcel eh, eh, con paz, con gozo, me dejaron libre, quiero restaurarme, quiero cambiar de vida y este hombre cambia de vida y es lo que hoy estamos hablando, ¿no? Y su situación legal cambia cuando tú te entregas al Señor, cuando la sangre de Cristo limpia todos tus pecados, cambia tu situación legal. Ya no estás condenado, sino que ahora estás libre, estás salvado, estás bendecido y estás restaurado para la gloria del Señor. Mira lo que dice. Y mira lo que el verso 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Gloria a Dios, qué tremendo este versículo. No sé si usted lo está asimilando, no sé si usted lo está entendiendo. Mire, dice, aboliendo en su carne las enemistades. Quiere decir que la muerte que Jesús manifestó en la cruz del Calvario, se llevó nuestros pecados, nuestras enemistades. Éramos enemigos de Dios y ahora somos amigos. Se llevó nuestra enemistad. La clavó en la cruz del Calvario y la ley que esos mandamientos que no nos permitían llegar a Dios, esas ordenanzas, para crear, dice, en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Gloria a Dios, haciendo la paz, un solo y nuevo hombre. De modo que si alguno está en Cristo, dice ahí el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Amén. Gloria a Dios. Se merece un trago. ¡Qué tremendo! ¡Qué impactante palabra! Miren, yo siento la presencia del Espíritu Santo que me está ministrando. No quiero, yo soy muy emotivo, me gustaría poner, pero quiero en alguna manera sujetarme al Espíritu Santo. Y yo le estoy diciendo, el Espíritu Santo me está ministrando y me están viniendo cosas a mi mente y quiero decírselas todas y a veces es como que la palabra va mucho más lenta con la mente, ¿no? Como le decía, ¿no? Aboliendo en su carne las enemistades.
Ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos amigos de Dios, porque el Señor en la cruz del Calvario anuló el acta de los decretos que estaban en contra nuestra. Gloria a Dios. En el libro de Colosenses habla del capítulo 2:14, ¿no? Dice que anulando el acta de los decretos que nos acusaba a nosotros y los exhibió públicamente a los principados y a las potestades en Cristo Jesús. Anuló el acta que iba en contra de nosotros. Así que usted y yo somos libres, usted y yo somos bendecidos y usted y yo somos justos delante de la presencia de Dios. ¿Qué le parece? Qué tremendo, qué importante, qué lástima que mucha gente no entiende esto. No entiende lo que significa la verdadera paz. No entiende lo que significa la verdadera reconciliación. Hoy vivimos en un mundo hostil, en un mundo agresivo, en un mundo violento, en un mundo donde realmente parecería que nos queremos hacer daños entre nosotros, nos queremos destruir entre nosotros. Y eso es lo que el diablo ha puesto en la mente de muchas personas, alejándola de Dios y creando en su vida violencia, hostilidad, rencores, resentimiento. Por eso hay tanta violencia, por eso hay tantos crímenes, tantos robos, tantos hurtos, tantos femicidios, tantas mujeres muertas y tantas cosas que hoy está pasando. Es por eso, porque no hay paz en el corazón del ser humano. Pero cuando el ser humano se reconcilia con Dios y tiene paz, su vida cambia, su estado legal cambia. Ya no es más un condenado, ahora es declarado un hombre justo. Y dice acá, sigue diciendo en el verso 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Miren lo que está expresando acá, ¿no? Mediante la cruz, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en uno solo, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Sabes qué? En el capítulo 8 del libro de Romanos, ¿no? Dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Mm? Da testimonio a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque el acta que nos era contraria ahora fue quitada y fue expuesta públicamente en los principados y potestades. Te lo voy a hacer más claro, un poquito más claro, ¿no? La condena que había contra vos, contra mí, el Señor la puso en el mundo espiritual y le dijo, este hombre ya está libre de culpa. Este hombre, aleluya, gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que usted está conmigo en esta mañana. Gloria al Señor, yo me siento bendecido de dedicar la palabra. Me siento a veces no tengo palabras para poder expresar lo que significa hablar del Señor, predicar del Señor, hablar la verdad, querido, la verdad te hace libre. Y yo quiero que tú seas libre. Es lo que Dios puso en nuestros corazones. Que tú conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Sí, yo sé que por ahí vas a la iglesia y adoras a Dios y buscas a Dios, pero hay cosas que todavía no se entienden. Hay mucha gente que no entiende ciertas cosas, porque no se hablan, porque no se dicen. Porque a veces nos encargamos de hacer y pensar otras cosas, y venga el Señor, te va a dar esto y aquello y lo otro, y queremos vivir en un mundo materialista. Sí, tenemos que vivir, necesitamos vivir en este mundo, necesitamos de dinero, necesitamos de una casa, necesitamos las cosas necesarias para vivir en este mundo. Pero la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. De eso vivirá el hombre. ¿Usted quiere vivir? Entonces empiece a buscar la palabra de Dios. Porque no solo de pan, no solo de lo material vivirá el hombre, no solo de lo material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy creemos que el Señor nos está hablando. Hoy creemos que el Señor nos está
dando palabras para que nosotros podamos comprender. Y seguimos, la tercera parte, eh, los evangelios son la puerta de entrada, la puerta de entrada. Las buenas nuevas declaran la libertad. ¿Sabe que en el desierto Dios le hizo hacer a Moisés el tabernáculo, ¿no? Y en la puerta de entrada había 4 columnas, ¿no? En la puerta de entrada había 4 columnas. Esas 4 columnas representan los 4 evangelios. El evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas y el evangelio de Juan. Los 4 evangelios tienen una sola visión, pero su declaración son varias, ¿no? Son varias, pero el fin es el mismo, pero las declaraciones son varias. Por ejemplo, nosotros vemos en el libro de Mateo, que lo vemos Mateo habla del reino de los cielos y habla de Cristo como el rey, ¿no? Porque Mateo era judío y era levita, perdón, era publicano, ¿no? Y él quería presentar y hablar de Cristo como el Rey y habla mucho del reino de los cielos, del Manjú Shamaín, ¿no? Y después nosotros tenemos el libro de Marcos, ¿no? Que habla a los siervos, habla más bien en alguna manera a los gentiles le está hablando Marcos, ¿no? Un evangelio rápido de bendición, de liberación, de mover del Espíritu Santo, ¿no? El evangelio de Mateo se ocupaba quizás un poquito más hacia los hebreos, pero el evangelio de Marcos se ocupaba un poquito más de lo que son los gentiles, por eso estuvo también en alguna manera al lado de Pablo, ¿no? En otro momento vamos a hablar la historia de Marquito. Después tenemos el evangelio de Lucas, que lo mira a Jesús como hombre, ¿no? Como un científico, porque Lucas era un médico. Entonces está mirando y observándolo a Jesús como médico, ¿no? Como alguien que le está mirando su cuerpo humano, ¿no? Cómo muere en la cruz. Es muy, si usted lee el Evangelio de Lucas, se va a dar cuenta de las expresiones que tiene Lucas al respecto, cómo mira Lucas a Jesús. Y tenemos el Evangelio de Juan, ¿no? Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son sinópticos. Sinóptico significa ver juntos, se podían ver juntos, pero el Evangelio de Juan no, porque Juan se remonta a la eternidad y va hacia la eternidad. Es el puente. El Evangelio de Juan es el puente y presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, preexistente, ¿no? En el principio era el verbo, era Dios y el verbo era con Dios. Entonces, ahí tenemos la revelación del Hijo de Dios en el libro de Juan. Entonces, esos 3 evangelios eran la puerta de entrada para entrar en el atrio, ¿no? Y ahí en el atrio se encontraba primeramente con el altar del holocausto, con la cruz. El evangelio es la puerta de entrada y es en esa puerta de entrada usted puede ver, lo primero que va a ver va a ser el altar del holocausto, o sea que representa la cruz de Cristo. Quiere decir que cuando usted entra a este lugar por el Evangelio, lo primero que se va a encontrar es con la cruz de Cristo. Y usted va a decir, por aquí me hizo pasar el Señor, por aquí. El que no pasa por la cruz de Cristo no puede seguir hacia adelante. Entonces, el Evangelio, las buenas nuevas declaran libertad, declaran libertad. En el libro de Lucas, capítulo 4, 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres, para hablar del Evangelio, para hablar de la puerta de entrada, quiso decir Jesús, en el principio de su ministerio. Y el principio de nuestro ministerio tiene que ser ese, hablar de las buenas nuevas de salvación. Hoy estamos cansados de malas noticias, querido. Estamos cansados de cosas adversas. Estamos cansados de problemas. Estamos cansados de que todo el mundo en muchos casos habla mal de acá, habla mal de allá. Todas noticias, todas comunicaciones. Pero el Señor ha traído buenas nuevas. Hay buenas noticias. Hay paz, hay gozo, hay reconciliación, hay restauración, hay bendición, hay sanidad, hay restauración. A la gloria del Señor se manifiesta cuando hay buenas noticias. Y hoy lo que queremos traer también son buenas noticias. Y si usted nos está escuchando ahí, si usted nos está viendo ahí, le quiero decir que usted también está recibiendo las buenas noticias
de salvación, para que su vida se pueda reconciliar con nuestro Dios, que es nuestro Dios, y con todos nuestros hermanos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo que venció en la cruz del Calvario. Y dice, mire, y vino y anunció, en verso 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban lejos, los gentiles; los que estaban cerca, los judíos, Israel, ¿no? Ahí está, los que estaban lejos, a usted y a mí, y a los que estaban cerca. Es decir, para los dos vino el Evangelio. Vino el Evangelio para toda criatura. No es específicamente para el pueblo de Israel, es para todo. El Señor lo extendió a todo el mundo. Entonces es la puerta de entrada, el Evangelio. Oh, Evangelio, acuérdese de esto. Y dice, como cuarto, el Espíritu Santo como agente. Y aquí ya vamos a estar terminando, porque ya se nos está acabando el tiempo y ya se me ha ido la hora. Gloria a Dios. Dice, el Espíritu Santo es como agente. Él es el prestador de servicios en la iglesia. Aleluya. ¿Qué le parece? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. El Espíritu Santo es el agente, es el prestador de servicios en la iglesia. Y dice, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El Espíritu Santo es el que obra, convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos da el fruto del Espíritu, ¿no? Gozo, paz, benignidad, templanza. Y el Espíritu Santo es el que nos da como agente los dones del Espíritu para movernos y funcionar en lo sobrenatural de Dios. Acá también hay muchas cosas para hablar, pero ya se me acabó el tiempo. Se me acabó el tiempo para estar hablando de más cosas. Entonces, la paz hace que la vida de cada creyente sea diferente. Los problemas que a diario tiene que enfrentar, el tomar decisiones, se constituyen en los momentos más importantes de liberación. Esta libertad te hace notar al pasar el tiempo demostrando con sus actos una verdadera libertad. Viví con la libertad con que Cristo te hizo libre. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas a cada vida, a cada corazón, a aquellos que han estado escuchando y han estado viendo este video. Te pido que los bendigas, que le des revelación, que le abra su mente, que le abra su corazón y puedan entender todo lo que hoy estuvimos hablando. Te rogamos todo en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre y te agradecemos por este momento. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Ya nos vamos terminando. Dios le bendiga. Nos vemos en nuestra próxima.